¿Te has preguntado alguna vez cómo la energía de tu hogar puede influir en tus relaciones y en el equilibrio emocional? Pues hoy vamos a explorar la vibración de una casa número 2, ideal para fomentar la armonía y las conexiones, y te daré consejos para potenciarla con Feng Shui y con numerología. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Soy Mercedes y como siempre les envío mis saludos estén donde estén. El número 2 está relacionado con la cooperación, las relaciones y el equilibrio. Es perfecto para quienes buscan vivir en armonía y fortalecer las conexiones, ya sea en la familia, con los amigos o en una pareja. Veamos cómo se relaciona una casa número 2 con la salud, el dinero y el amor. Respecto a la salud, tenemos que una casa con la vibración del número 2 promueve la paz, el equilibrio emocional y un ambiente de cooperación. Esta energía favorece la creación de un entorno tranquilo, lo que es ideal para la salud mental y emocional de sus habitantes. Vivir en una casa con esta vibración ayuda a las personas a sentirse apoyadas y seguras, lo que puede reducir el estrés y fomentar la calma. Sin embargo, si las personas que viven en una casa número 2 no logran equilibrar sus emociones, pueden experimentar una sensibilidad extrema o sentirse fácilmente sobrecargadas emocionalmente. La falta de límites claros puede generar desgaste emocional o un sentido de responsabilidad excesiva hacia los demás. Entonces, para fortalecer la salud emocional en una casa número 2, es importante crear espacios de autocuidado, un rincón para meditar o un área de relajación en la casa puede ayudar a mantener el equilibrio emocional y a evitar el agotamiento. En cuanto al dinero, pues las casas con vibración del número 2 favorecen la colaboración y la estabilidad en los asuntos financieros. Vivir en una casa número 2 fomenta la cooperación entre los miembros del hogar y esto puede generar decisiones financieras equilibradas y consensuadas. Los ocupantes de una casa con esta vibración pueden sentirse más inclinados a buscar asociaciones o colaboraciones que ayuden a fortalecer su situación económica. Ahora, tenemos un reto. ¿Cuál es? Que se enfrentan entonces a que esta energía pues también puede hacer que la toma de decisiones financieras sea más lenta si hay una tendencia a la indecisión o a depender de otros para la gestión económica. La energía del número 2 puede hacer que las personas eviten decisiones financieras audaces por miedo a generar conflicto o desequilibrio. Entonces, para mejorar la relación con el dinero en una casa número 2, es importante mantener una comunicación abierta sobre temas financieros entre los miembros del hogar. La confianza y la transparencia son claves para aprovechar la energía colaborativa de la casa y evitar los bloqueos financieros. En el amor, pues tenemos que el número 2 es ideal para el amor y las relaciones. ¿Por qué? Porque fomenta la cooperación, la empatía y el apoyo mutuo. Así que las personas bajo la influencia de este número tienden a ser parejas comprensivas, atentas, creando relaciones basadas en el equilibrio y la reciprocidad. Buscan la armonía en sus relaciones y son muy buenos para resolver conflictos de manera pacífica. Sin embargo, a veces el deseo de mantener la armonía a toda costa puede llevar a una dependencia emocional o a la represión de sentimientos para evitar los conflictos. Las personas influenciadas por el número 2 deben tener cuidado de no perder su propia voz dentro de una relación y asegurarse de que hay un equilibrio entre dar y recibir. Para tener una relación amorosa saludable es importante entonces que las personas con esta energía mantengan su individualidad y fortalezcan su autoestima, evitando que evitando la necesidad de complacer constantemente a los demás. La comunicación abierta y sincera es clave
para mantener el equilibrio emocional en las relaciones. Ya hemos visto entonces los aspectos positivos y los posibles retos sobre los que deberemos actuar a través de armonizar las energías, tanto usando el Feng Shui como la numerología. Los positivos, colaboración, armonía, relaciones profundas, pero los posibles retos son la dependencia emocional, la inseguridad y el desequilibrio en las relaciones. Como ya mencionamos en el video anterior del número 1, ya sabemos que en el Feng Shui el área suroeste está asociada con el amor y las relaciones. Así que trabajaremos esta área con elementos de pareja, como 2 velas, 2 cuadros o 2 cojines, para fomentar el equilibrio y la armonía en las relaciones. Para la energía 2, además, se recomiendan el uso de colores suaves como el rosa, el beige o el blanco en las áreas comunes para crear una atmósfera pacífica y relajada. Además, el número 2 está relacionado con el elemento tierra en el Feng Shui, lo que significa estabilidad y seguridad en las relaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar objetos de cerámica, de piedras o plantas en las áreas de relaciones para reforzar este sentido de estabilidad. Veamos entonces el uso de los ajustes simbólicos y la numerología. Ya sea que necesites fortalecer tu individualidad o que quieras mantener el equilibrio emocional, los ajustes simbólicos te podrán ayudar. Pudieras sentir en ocasiones que la energía del número 2 te está llevando a la dependencia emocional o a la inseguridad. Y para equilibrar esta energía, puedes usar elementos simbólicos de poder personal, como una figura de un solo objeto o símbolos de protección que te ayudarán a fortalecer tu individualidad. Aquí te doy algunas ideas específicas de lo que pudieran ser estos símbolos de protección que pudieras usar. La luna. La luna se asocia con el número 2 debido a su energía suave, femenina y receptiva. Puede ser usada entonces para equilibrar emociones y fortalecer la intuición, ayudando a las personas a protegerse emocionalmente y a encontrar estabilidad dentro de las relaciones. El ancla es un símbolo de estabilidad y protección emocional y puede ayudar a mantener los pies sobre la tierra cuando las emociones de una casa número 2 se vuelven intensas o muy abrumadoras. Un ancla en el hogar podría representar la necesidad de mantener la estabilidad personal en medio de las relaciones. La flor de loto simboliza el crecimiento personal y la superación de los obstáculos. Puede ser un recordatorio de que, aunque el número 2 se trata de la cooperación y las relaciones, es importante mantener el desarrollo individual y la paz interior. Por otra parte, el árbol de vida es un símbolo que representa la conexión entre todas las formas de vida y es un buen recordatorio de que, aunque estamos conectados con los demás, nuestras raíces y nuestra base deben estar bien fuertes. Es un símbolo que protege la individualidad dentro del entorno de cooperación. Los cristales de protección, por ejemplo, piedras como la amatista o el cuarzo rojo, también se pueden usar como símbolos de protección emocional. El cuarzo rosa es particularmente bueno para el número 2, ya que promueve el amor y la armonía, pero también puede ayudar a fortalecer la autoestima y proteger de la dependencia emocional. Así que todos estos símbolos, ya sean físicos, como figuras o decoraciones, o representados en imágenes o medallas, pueden ser usados para equilibrar y proteger la energía emocional de cada casa en una casa número 2. Si lo que notas es que la energía de las relaciones se vuelve demasiado intensa, introducir pequeños elementos de independencia como símbolos del número 1, como el que les represento allí en la figura de arriba, pues puede ayudarte a balancear la energía de conexión con la de autosuficiencia. Si por otra parte sientes que quieres expandirte
aumentar tu creatividad o tu poder de expresión, pudieras usar imágenes que representen la transición del número 2 al número 3, como esta otra que les represento aquí a la derecha. Desde el punto de vista numerológico, sería un símbolo de movimiento y transformación, movimiento hacia una fase de crecimiento y de expansión, aprovechando la estabilidad y la armonía previamente establecidas por el número 2. Esta transición del 2 al 3 reflejaría un proceso natural en el que el equilibrio y las relaciones proporcionan la base para el florecimiento de la creatividad y la expresión. Es una progresión lógica en la que el desarrollo personal y la cooperación permiten la apertura a nuevas ideas y la expansión hacia horizontes más amplios. Entonces, por último, es muy importante crear un ambiente de armonía, porque aunque las casas con energía del número 2 son ideales para crear un ambiente donde las relaciones prosperen, es importante mantener un equilibrio entre el dar y el recibir. Crear un espacio para la cooperación es clave para que las relaciones entonces sean sanas y equilibradas. Reflexiona, pues, sobre cómo la energía del número 2 está afectando tu vida diaria. ¿Te sientes en equilibrio? ¿Sientes que estás buscando fortalecer tu independencia o que necesitas fortalecer tu independencia dentro de alguna de tus relaciones? Recuerda que puedes usar ajustes simbólicos y del Feng Shui para encontrar el balance perfecto. Y hasta aquí hemos llegado con el video de la casa número 2. No te pierdas la casa número 3. Y si no has visto los videos anteriores, pues aquí te dejo el enlace a ellos. Chao y hasta la próxima.